Errejón avanza al rey su voluntad de votar a favor de Pedro Sánchez, pero exige medidas valientes. El líder de la coalición Más País Equo, Íñigo Errejón, ha avanzado al rey que sus 2 diputados mantienen la voluntad de votar en el Congreso a favor de la investidura de Pedro Sánchez, pero exigen al PSOE medidas valientes en campos como la justicia social o la lucha contra el cambio climático. Le he podido transmitir que para nosotros, y ahora que se han cruzado en la semana pasada tanto la inauguración de la COP25, que ahora todavía se está desarrollando y que entra en su fase, digamos, decisiva con respecto a las políticas, como el 41 aniversario de la Constitución española, que seguramente el reto más importante que teníamos como sociedad era el reto de decidir cómo le íbamos a hacer frente a la emergencia climática y a los necesarios cambios que nos impone el cambio climático y el deterioro del planeta. Porque si hay un consenso en que tenemos que hacerle frente, la única discusión política, por tanto, es la discusión de cómo le hacemos frente. Y, por tanto, para nosotros es una prioridad absoluta y nos parece que una gran oportunidad para nuestro país aprovechar los cambios que sí o sí vamos a tener que hacer para adoptar las medidas necesarias para enfrentar la transición ecológica de nuestra economía. Aprovechemos esos cambios para que sean una palanca de modernización económica y de justicia social. Y en ese sentido, le he trasladado que para nosotros es muy importante que se constituya ya y que haya un compromiso del próximo Gobierno y que haya un compromiso antes de la investidura para que se constituya una mesa de trabajo, una mesa por la transición ecológica que reúna a todos los actores civiles, a todos los actores políticos y a todos los actores económicos, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones científicas, por supuesto, fuerzas políticas y fuerzas ecologistas. ¿Para qué? Esta mesa por la transición ecológica tiene que trabajar en lo que nosotros hemos defendido durante toda la campaña, que es un gran acuerdo verde. Yo creo que hoy nadie discute que en España hace falta tomar medidas valientes y decisivas para que la transición ecológica sea una palanca de modernización económica y de redistribución de la riqueza y de justicia social. Una mesa por la transición ecológica que en el plazo de un año trabaje para adoptar un gran acuerdo verde, un acuerdo nacional verde, que después vuelva al Congreso, que lo votemos y que se convierta en las líneas rectoras de nuestra política medioambiental, pero también de nuestra política urbanística, de nuestra política de infraestructuras y de nuestra política económica. Nosotros hemos escuchado el clamor del otro día en la calle, hemos escuchado también todo el trabajo de los expertos, de las organizaciones científicas, de las organizaciones ecologistas que nos están diciendo que nos enfrentamos al mayor reto y queremos aprovecharlo para que España sea puntera y para que España pueda ser un país de vanguardia en Europa, generando riqueza, generando prosperidad y generando empleo a través de una transición ecológica que modifique nuestro modo de producir energía, de consumirla, de transportarnos o de producir alimentos. Y, en segundo lugar, con respecto a la transición ecológica, queremos la adopción clara de que España y la Unión Europea, para el año 2030, hemos reducido al 50% nuestras emisiones de CO2 y somos capaces de haber llegado a una situación neutra para el año 2050. Es decir, que producimos o emitimos el mismo CO2 que retiramos de la atmósfera con medidas no contaminantes, con medidas de renaturalización o con medidas que afronten las necesarias transformaciones para enfrentar el cambio climático. Y, en segundo lugar, la segunda pata que le he podido transmitir es nuestra preocupación por la incertidumbre con la que la sociedad española mira el futuro como fruto de la ruptura del contrato social, como fruto de la dificultad hoy de las familias españolas para saber qué será de ellos en el futuro, como fruto de la dificultad para saber si podrán acceder al derecho constitucional a la vivienda, si podrán disfrutar en buenas condiciones de lo que es el derecho a la dependencia, si podrán tener un buen empleo que le asegure la posibilidad de una vida digna. Y, en ese sentido, nos preocupa que el Partido Socialista, antes incluso de haber conseguido ya la investidura, haya comenzado a señalar algunos pequeños pasos atrás en lo que tiene que ver con la fiscalidad progresiva del IRPF, en lo que tiene que ver con la intervención del mercado del alquiler para asegurar el derecho constitucional a la vivienda. Todas estas no son medidas de un partido, son urgencias para que los españoles puedan vivir en orden, con seguridad y con tranquilidad en nuestro país, para poder protagonizar un contrato social para las siguientes décadas. Y nos preocupa que, antes de haber llegado al poder, el Partido Socialista, antes de la investidura, ya haya dicho que en algunos de estos temas quiere dar pasos atrás. Nosotros queremos acompañar el próximo Gobierno progresista, pero no queremos acompañarlo a una investidura, queremos acompañarlo a una legislatura que sea atrevida, que sea valiente y que tenga como prioridades nítidas, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, una transición ecológica, la justicia social y el combate contra la violencia machista. Esto es lo que le hemos podido trasladar. Nosotros le trasladaremos estas
Estas propuestas que les he planteado aquí se las trasladaremos también al Partido Socialista con una voluntad muy clara, con una voluntad de contribuir a que haya un gobierno progresista, pero a que ese gobierno progresista sea un gobierno valiente en lo que tiene que ver con el feminismo, valiente en lo que tiene que ver con la justicia social y valiente en lo que tiene que ver con la transición ecológica. Gracias. Una duda, es que he llegado tarde, no sé si usted ha contado ya, si por esos presupuestos que está contando ahora, le ha expresado al jefe del Estado la voluntad de Más País de votar afirmativamente a una futura investidura de Pedro Sánchez. Sí, gracias. Nosotros tenemos toda la voluntad, pero esa voluntad se tiene que confirmar. Y para que se confirme, hoy lo ha dicho Joan Baldoví de Compromís y lo repetimos desde Más País y desde ECO, queremos apuestas claras, decididas y valientes, no titubeantes, por la justicia social y por la transición ecológica de nuestra economía. Si se confirman, nosotros confirmaremos nuestra voluntad. Y nuestra voluntad plena es que se conforme un gobierno, que sea un gobierno feminista, que sea un gobierno verde y que sea un gobierno social. Pero queremos que eso se confirme. Hemos trasladado estas propuestas, vamos a seguir trabajando en ellas, tenemos toda la disposición, pero tenemos toda la disposición de investir un gobierno valiente, no solo un gobierno de gestos, sino un gobierno que también se atreve con la transformación verde de nuestra economía y se atreve con el equilibrio de la balanza social para quienes más lo necesitan. Sí, imagino que... Bueno, no sé. ¿Sí? La daba yo, no tú. De acuerdo. Yo quería preguntarle si ha habido alguna negociación como tal entre usted y el Partido Socialista, más allá de contactos exploratorios o iniciales. Y, en segundo lugar, ¿qué cree usted que está pasando en las negociaciones entre PSOE y Esquerra? Se nos dijo que la investidura podría ser antes de Nochebuena, antes de fin de año, ahora se habla de enero, llevan 4 reuniones, 3 públicas y una secreta que sepamos de momento. ¿Es usted optimista por lo que usted pueda hablar o conocer o contactos en Cataluña? ¿Cree que está habiendo problemas o dónde puede residir la dificultad? Gracias. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, hemos tenido y mantenemos conversaciones con el Partido Socialista. En todas esas conversaciones con el Partido Socialista nosotros le adelantamos cuáles son nuestras prioridades, ojo, para la legislatura. Tenemos un peso modesto, pero queremos dentro de nuestro peso modesto poder aportar no solo a desbloquear la investidura, sino plantearnos el día después. Nuestro reto no es investir a un presidente, eso lo hemos hecho más veces. Nuestro reto es que se conforme un gobierno que pueda ponerse a trabajar en algunas de las necesidades que llevan demasiados años paradas en España y que más sufren o que caen sobre los hombros de las familias en situación más precaria o en una situación más débil o más humilde. Y, por tanto, siempre hemos trasladado nuestras prioridades, las trasladaremos con más concreción y, por ejemplo, en lo que le decía en lo relativo a la Mesa Nacional por la Transición Ecológica. Bueno, nos parece que es un compromiso muy sencillo, nos parece que hay que establecer calendarios claros, que en un año debería trabajar para alcanzar un acuerdo verde en España y que ese acuerdo tendría que volver al Congreso de los Diputados. ¿Para qué? No para ser una ley ni para ser una PNL. Queremos que sea nada más y nada menos que un horizonte rector de por dónde tienen que ir los esfuerzos de nuestro país en infraestructuras, en ciencia y tecnología, en agroalimentación o en la producción de energía. Bueno, pues es un compromiso muy sencillo que lo volveremos a trasladar. Ya le digo, nosotros tenemos toda la voluntad, pero esa voluntad se tiene que concretar. Y para que se concrete hace falta, digamos, que además, se lo pongo en un ejemplo muy concreto, que además de que venga la COP25 en España, porque en Chile no se puede producir por las protestas y la represión que están sufriendo, además de eso, nosotros la acompañemos con un programa de políticas públicas decidido, inmediato, valiente y contundente que nos haga ser el orgullo de Europa en materia de revolución verde de nuestra economía. Con respecto a qué está pasando en las conversaciones, digamos, entre otras fuerzas políticas y en el caso concreto que usted me pregunta, entre el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana de Cataluña. Yo lo desconozco, es posible que usted tenga más información porque se dedica a ello y de hecho yo le leo y es posible que usted tenga más información. Yo desconozco qué está pasando. Siempre hemos defendido que el diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña no es una necesidad para que se invista a un partido, no es una necesidad para llegar a Moncloa, es una necesidad para que tengamos una vida política normalizada en España, que sí o sí va a tener que pasar por el diálogo entre las sociedades catalana y española y entre los gobiernos catalán y español. Siempre hemos dicho que ese diálogo se tiene que producir y siempre hemos dicho que el camino seguramente será largo y que una cosa no debería imposibilitar la otra. En nuestra opinión, tiene que haber
gobierno progresista y tiene que haber diálogo entre Cataluña y el gobierno español. No entenderíamos que una cosa obstaculizara a la otra o viceversa. Con respecto a cuáles son el calendario de conversaciones, digamos, de negociaciones, cuáles se han producido, cómo se van a producir, lo desconozco. Pero nosotros vamos a remar a favor. Nosotros vamos a remar a favor de que esas conversaciones, se estén produciendo como se estén produciendo, puedan llegar a buen puerto, y eso es encauzar el camino de la solución política. No creo que haya que pedirle a esas conversaciones que lleguen con una solución, porque va a ser seguramente el trabajo de una generación, pero sí que le podemos pedir que empiecen a encauzar y a poner la silla, las mesas y las condiciones para que hablemos y para que nos vayamos acercando a la solución de la cuestión. Yo creo que las posiciones maximalistas en este caso no ayudan a la situación y no ayudan a que se conforme un gobierno. Deseamos que se conforme un gobierno, que empecemos a hablar y nosotros remaremos a favor, digamos, de que el diálogo, la conversación y la voluntad de empatía pues ayuden a acercar posiciones. Pero no tengo más información seguramente de la que tiene usted. Discúlpeme. Sí, ¿qué tal? Si lo que se confirmaran son esos pasos atrás que ha enumerado usted del PSOE, que parece que Unidas Podemos va a asumir por eso que llaman lealtad de gobierno, ¿se podría confirmar que un paso atrás de Más Madrid, Más País respecto a su intención inicial de apoyar al gobierno en la investidura? ¿En qué caso se daría ese paso atrás vuestro respecto al voto afirmativo? Gracias. Gracias por la pregunta. Mire, nosotros queremos contribuir a la investidura de un gobierno progresista. Pero a partir de ahí no se acaba nada, sino que empieza todo. Y, por tanto, ese gobierno progresista que nazca, nosotros lo queremos acompañar. Y no se puede hacer política social progresista si no se hace política económica progresista. Y, por tanto, por ejemplo, va a ser muy difícil equilibrar la balanza en la prestación de derechos sociales si antes no se equilibra la balanza en una progresividad fiscal. O va a ser muy difícil poder emprender la transición que modifique nuestro modelo energético hacia uno más sostenible, más barato y más justo, si antes no se han adoptado medidas económicas valientes. Nosotros queremos contribuir a la investidura, decimos cuáles son nuestras prioridades y vamos a trabajar por ellas. Y trabajaremos todos los días, trabajaremos el día de la investidura y trabajaremos el día después. Le manifiesto que, en mi opinión, para que el Gobierno enfrente los retos que tiene que hacer de equilibrar la balanza y de producir justicia social y justicia climática, en mi opinión, eso no se hace bien, o el camino para hacerlo, el más idóneo, no es un camino en el que todavía no se ha formado gobierno y ya hemos visto sensibles renuncias. Creemos que ese no es el camino, pero nosotros vamos a ser responsables. Vamos a acompañar el camino siempre con nuestra voz y con nuestra política, que tienen que ir de la mano justicia social y transición ecológica, y para eso hay medidas progresistas a las que uno tiene que atreverse en campaña y luego, con más motivo, tiene que atreverse cuando hay una investidura y cuando hay un gobierno progresista. Sí, quería preguntarle por... ustedes han abogado por dividir un grupo mixto tan numeroso como ha surgido de las últimas elecciones. No sé si creen que el criterio debería ser más ideológico o reunir a unos grupos más regionalistas o simplemente práctico, la fórmula que pueda ser avalada por la mesa y que garantice que se divide ese grupo mixto. Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, así a priori, antes de que se conformen los grupos, se juntan un número muy elevado de partidos que representan a muchos cientos de miles de ciudadanos, a millones de ciudadanos que hay detrás, con posiciones políticas o ideológicas, en algunos casos muy dispares, en el grupo mixto. Nosotros creemos que una buena parte de esas voces tienen que poder estar agrupadas para poder expresarse, para tener una voz en el juego legislativo, en el desarrollo legislativo normal, pero para tener una voz en la política del día a día. Creemos, además, que la mayoría progresista que se va a formar va a ser necesariamente una mayoría progresista plural, diversa, heterogénea, que va a contar con muchas voces y que esas voces se tienen que oír, porque si este gobierno nace, que yo creo que va a nacer y que tengo mis mejores deseos para que pueda avanzar, ese gobierno va a necesitar voces que lo acompañen, va a necesitar voces que en el juego legislativo y en la vida política en este Congreso lo puedan acompañar. Bueno, pues nosotros creemos que eso se tiene que expresar, se tiene que poder expresar en la vida normal del Congreso. Y en realidad le contestaría en el orden que usted lo ha formulado. Prefiero que sea, digamos, por una cierta sintonía política o en el tipo de trabajo legislativo que vayamos a hacer. Pero si no pudiera ser así, hay que adoptar criterios técnicos pragmáticos. Y criterios técnicos pragmáticos son asegurar que los representantes de cientos de miles de ciudadanos, en nuestro caso los representantes de 600.000 ciudadanos, pueden tener voz en el día a día normal del Congreso de los Diputados, en el desarrollo legislativo y en el día a día político del Congreso de los Diputados. Prefiero que sea, digamos, de acuerdo a criterios de cercanía política,
Pero en todo caso, si no, creo que tiene que prevalecer un criterio, si quiere, de utilidad técnica para permitir que todas las voces se puedan escuchar. Estamos todavía en el tiempo en el que estamos trabajando en ello, pero mañana ustedes van a conocer más al respecto. Sí, ¿qué tal? Muy buenas, señor Errejón. Quería preguntarle que, como sabrá, el abogado despedido de Podemos está diciendo que ha habido una transferencia de datos presuntamente irregular de Podemos a Más País. No sé si le consta que hay algo de eso, si lo van a investigar al menos. Y luego también recoger su opinión sobre esta serie de irregularidades, presunta caja B, sobre sueldos, pucherazos en las primarias del antiguo que usted formó. Gracias. Muchas gracias por las dos preguntas. Mire, empiezo por la segunda. Con respecto a la segunda pregunta, no me posiciono sobre las cuestiones internas de otras formaciones políticas. Máximo respeto a la situación interna de todas las formaciones, lo desconozco y no me posiciono. Con respecto a la primera, en la medida en que nos atañe, es simple y llanamente falso. Sí, gracias. Bueno, en los últimos días se viene hablando, a raíz de los resultados modestos de Más País en las elecciones, especulando sobre bueno, lo que usted ha pensado acerca de su futuro. Yo quería saber si usted puede garantizar ahora que se va a quedar toda la legislatura en su escaño. Gracias. Gracias por la pregunta. Es verdad que nosotros hemos hecho un ejercicio de autocrítica por el cual entramos desde la nada con 600.000 votos y 2 diputados de Más País y ECO, más el diputado con el que trabajamos juntos y que vamos de la mano, Joan Baldoví de Compromís. Es verdad que es una irrupción más modesta de lo que nos habría gustado, pero que es una irrupción que representa a mucha gente y vamos a desarrollar ese trabajo y lo vamos a desarrollar hasta el final. Una cosa es que uno se ponga las metas y los horizontes largos, pero los caminos largos empiezan siempre con pasos pequeños. ¿Sí? Vale, gracias. Perdón por las horas, ¿eh? Hasta luego.